Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Disculpen el pequeño percance que tuvimos, pero debido a lo complejo que está el tránsito de Montevideo, no se ha podido atravesar la ciudad como nos hubiera gustado. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos y a todas. Esta actividad que realizamos en el día de hoy es el cierre de lo que ha sido el ciclo del 2025 de la Cátedra de Judaísmo, titulado Memorias del Horror, en conmemoración de los 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah. En esta ocasión vamos a presentar una charla que va a versar sobre Martin Buber, el humanismo del encuentro. Quiero contarles también que la Cátedra de Judaísmo Niso Acher es una iniciativa de diálogo interreligioso y estudio académico impulsada conjuntamente por la Universidad Católica del Uruguay y el Comité Central Israelita del Uruguay. Se enfoca en la difusión de la cultura, el pensamiento y la historia del judaísmo a través de distintos cursos, de eventos, de conferencias, como la que tenemos en el día de hoy, a través de los cuales se promueve lo que es la comprensión mutua entre diferentes religiones. Asimismo, quería contarles que a partir del año pasado nosotros también venimos apostando por la investigación de carácter científica con una línea de investigación que tenemos sobre los migrantes judíos en Uruguay y las huellas que han ido dejando y que, bueno, las actividades que realizaremos el año que viene van a estar muy vinculadas a esa línea de investigación. En el día de hoy se brindará la charla por parte de la magíster Maybeth Garcés y del licenciado Rafael Winter, más conocido como Rufo. Maybeth Garcés es venezolana, licenciada en Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, magíster en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, investigando sobre el filósofo judío Vilém Flusser. Es asimismo profesora de alta dedicación del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Rafael Winter, Rufo, es licenciado en Ciencias Históricas de la Universidad de la República, estudió en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además de su licenciatura, tiene una maestría en Judaísmo Contemporáneo y una especialización en Educación Judía para la Diáspora de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es miembro de la directiva del Centro Recordatorio del Holocausto y de la Confraternidad Judeo-Cristiana. Su padre, el rabino Fritz Winter, fue uno de los fundadores de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Su legado en la fundación de esta institución se centró en tender puentes de diálogo y comprensión entre las religiones, promoviendo la idea de que el encuentro vence al prejuicio. Tuve la suerte de entrevistarlo hace muchos años para lo que había sido mi tesis doctoral sobre los refugiados judíos alemanes en Uruguay, así que pude compartir con tu papá, Rufo, esas historias de vida. Esta actividad del día de hoy se hace en coordinación con la Universidad ORT del Uruguay, la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y el Comité Central Israelita del Uruguay. Es para nosotros una gran alegría acoger a todas estas instituciones en la Universidad Católica y sobre todo para presentar el legado que nos ha hecho una figura, un filósofo como Martin Buber, que es famoso por su filosofía del diálogo, desarrollada, como ya nos van a contar después nuestros invitados, en su obra más conocida, Yo y tú, que se centró en la importancia de las relaciones humanas auténticas, donde cada persona se reconoce en la relación con el otro y no como un objeto. Durante la Shoah, que justamente va de la mano con el ciclo que tuvimos este año, Buber se enfrentó a una crisis existencial que esto provocó en el pueblo judío, cuestionando la relación con Dios en tiempos de tanto sufrimiento, y planteó la necesidad de una renovación espiritual y cultural del judaísmo a través de la filosofía, la traducción de textos sagrados y la promoción de la vida comunitaria, el diálogo y la solidaridad.
Su vida y obra estuvieron marcadas por su identidad judía y por el contexto de persecución que vivió durante la Shoah, escapando en 1938 a lo que en ese momento era la Palestina británica e instalándose en Jerusalén. Así que para nosotros es un gran orgullo poder hoy estar en esta actividad todos juntos. También nos están acompañando Robbie Schindler, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, y el ingeniero Marcel Keshner, directivo de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. Ambos pronunciarán unas palabras y después sí le daremos la palabra a nuestros disertantes del día de hoy, Maybet y Rufo, para adentrarnos justamente en ese humanismo que decíamos de la figura de Buber. Robbie. Mm. Buenas tardes, autoridades presentes, amigos todos. Nos encontramos en el cierre de la Cátedra de Judaísmo 2025, por lo que es pertinente hacer un breve repaso de la historia de esta cátedra. La idea de esta cátedra nació en el año 2002, cuando el contador Niso Acher, de bendita memoria, expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay, le propuso al padre Antonio Caña la posibilidad de generar contenido para crear justamente la Cátedra de Judaísmo como un proyecto para fomentar el entendimiento entre judíos y cristianos. Esta iniciativa conjunta entre la Universidad Católica del Uruguay y el Comité Central Israelita cuenta también con el apoyo de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y de la ORT. Se institucionalizó formalmente en el año 2003, año en el que se dictaron los primeros cursos. Desde entonces, la cátedra abarcó un abanico de expositores expertos en los más diversos tópicos, tales como la historia del pueblo judío, filosofía y pensamiento judío, religión, festividades. También se han presentado libros editados en el exterior y publicaciones impresas localmente. Se trabajó el tema de la memoria y patrimonio, especialmente en estos últimos años el tema de la Shoah. Desde sus inicios, el contador Niso Acher fue el alma mater de la cátedra. Él armaba los programas con mucho esmero y se ocupaba personalmente de contactar a cada uno de los docentes para cada módulo. Luego contó con el invalorable apoyo de la escribana Silvia Goldstein, quien dirigió la cátedra durante unos años hasta que finalmente emigró a Inglaterra. En abril de 2017 fallece Niso Acher y a partir de 2018 la Cátedra de Judaísmo pasó a llamarse Cátedra de Judaísmo Niso Acher en un acto solemne que se realizó en el aula magna de esta universidad. A partir del año 2023, las autoridades de la Universidad Católica designaron a la profesora Silvia Facal como directora de la cátedra, quien además de haberle dado un nuevo impulso con su impronta, demostró una sensibilidad muy especial relacionando los temas a tratar con el espacio y el tiempo que estamos viviendo. La cátedra ha contado con la participación de académicos del ámbito nacional y también del exterior, así como con el testimonio invalorable de sobrevivientes de la Shoah, el holocausto del pueblo judío, que con el paso de los años cada vez van quedando menos. Esta cátedra de judaísmo que funcionó y funciona tanto para estudiantes universitarios como para público externo, la convierten en un espacio de difusión intelectual y educativo muy amplio que contribuye a derribar mitos y a tender puentes. Por esta razón, quiero terminar destacando y reconociendo muy especialmente la grandeza de las autoridades de esta casa de estudios, quienes como Universidad Católica no solamente enseñan su propia tradición, sino que también promueven el conocimiento y aprendizaje de otras religiones como forma de promover el conocimiento y así contribuir con la construcción de una sociedad más justa y respetuosa. El acto académico que nos convoca hoy no es apenas un cierre más. Es el cierre de 22 años ininterrumpidos de la Cátedra de Judaísmo,
lo que demuestra que este no es un esfuerzo puntual, sino que es un compromiso sostenido y en sociedad entre la Universidad Católica del Uruguay y la comunidad judía local. Muchas gracias. Muchas gracias, Roby. Ahora, Marcel, de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, también nos va a brindar unas palabras. En nombre de la directiva de la Confraternidad Judeo-Cristiana, quiero agradecer a Maybeth y a Rafael por el material que nos van a compartir. Quiero agradecer también la organización de este evento en la persona de Silvia. Para nosotros en la confraternidad, eh, este homenaje a Martin Buber es particularmente significativo. Ustedes bien saben que Martin Buber fue cultor del diálogo y este diálogo hace posible que hoy estemos en el seno de una universidad católica en una cátedra de judaísmo. Vaya ejemplo y vaya homenaje a Martin Buber justamente en los 60 años desde su fallecimiento. No sé si ustedes saben que la confraternidad judía cristiana del Uruguay, a su vez, forma parte del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. Y vaya casualidad que la sede central de esta institución se halla en Heppenheim, en Alemania. Justamente estamos viendo en el video algunas tomas del lugar. Ah, eso es Elixberg. Ah, esta es la casa. Ahí está. Esta es la casa de Heppenheim. Este, y eh, en tal sentido, em, también es un homenaje este acto al fundador de esta cátedra, nuestro querido Niso Acher, de bendita memoria. Y quiero agradecer a todos los que se han hecho presentes para compartir este acto académico y a los que nos están viendo a través de Zoom. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcel. Ahora sí, le vamos a pedir a Maybet y a Rufo que nos acompañen en nuestro living. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá, especialmente a Silvia por la invitación y muy en especial al gran Rufo, como dice él, un gran valor. Y bueno, mi querido también More. Bueno, Silvia me pidió que explicara o que les hablara un poco sobre el principio dialógico de Martin Buber, lo cual es una tarea compleja. O sea, además de mis capacidades limitadas, es un pensador de difícil lectura, pero esa difícil lectura obedece también a una forma de entender la filosofía y en particular también la religión, cosa que voy a pasar a explicar un poco más adelante. Para Buber, la filosofía no es aprehensible conceptualmente, no es un filósofo que construya grandes sistemas conceptuales donde todo está perfectamente relacionado entre sí,
Y si ustedes se aproximan a una de sus obras más importantes, que es Joy 2, se darán cuenta de que él escribe con diálogos y salta de una cosa a otra. Y bueno, creo que eso también obedece, como les decía hace un rato, a la concepción que tiene de la filosofía. Esto también obedece a que Buber no pretende abordar con exhaustividad, con rigurosidad lógica o conceptual lo que él llega a conocer, sino que él lo quiere mostrar. Y de hecho, lo que quiere hacer, por lo menos en Joy 2, y después vamos a hablar sobre otras obras, es una invitación a que el que escucha o el que lee o el que se aproxime a sus ideas lo viva por sí mismo. Entonces, para mí, la filosofía de Buber, más que una explicación conceptual, es una invitación. Y él en específico aborda una realidad que, más que haberla comprendido de forma racional y de forma lógica, la capta y la convierte en una tarea de toda su vida. Y esto es importante porque el principio dialógico del que vamos a hablar a continuación no es una construcción conceptual, sino que es más bien una revelación que, como les decía antes, es también una invitación y es una interpelación y es algo de lo que él esta experiencia se apodera de él, por decirlo de algún modo. Y este principio en particular se le hizo manifiesto, se le hizo patente a Buber tras un episodio que en muchas correspondencias se encuentra que le marcó la vida. ¿Cuál fue esta experiencia? La visita inesperada de un soldado, de un joven soldado en 1914, cuando había estallado, bueno, en ese momento lo que se conocía como la Gran Guerra. ¿Por qué esta experiencia es importante? En ese momento Martin Buber era una suerte de influencer, es decir, la gente iba a su casa a escucharlo, a conversar con él, algunos también por un tema de curiosidad, ¿no? De, bueno, vamos a hacernos la selfie con Buber más allá de lo que tenga para decir. Y en ese momento Buber relata que estaba como fastidiado con la visita de este soldado, ¿no? Y poco después este soldado cae en combate y viene un amigo de este soldado y le relata a Buber lo que había acaecido. Había mucha especulación que después se demostró que no era cierto. No se suicidó tras la visita a Buber, sino que cae en combate. Y Buber se da cuenta de que este joven estaba pasando por una situación en la cual demandaba una ayuda, una atención por parte de Buber y que había venido en un momento decisivo de su vida, pero que él, Buber, no había estado a la altura. Hasta ese momento la religión había sido para Buber algo, después Rufo nos podrá comentar su relación con el hasidismo, pero la religión había sido como algo excepcional, es decir, algo que no estaba en la cotidianidad, sino algo más de carácter místico o extático. Y a partir de este episodio con este joven que tenía una crisis existencial, se da cuenta de que la religión no tiene que ver tanto con lo místico, con un éxtasis, es decir, con un estar afuera, sino que tiene que ver con el otro. Y, sí, acá esto, él se da cuenta de que no supo ayudar a ese hombre, o sea, no había podido ayudarle a encontrar el sentido de su sufrimiento, y también se da cuenta de que en la mirada del joven que lo buscaba estaba la mirada de Dios, es decir, la palabra de Dios que quería respuesta. Vamos a poner acá esto. A menudo, estos versos de Hölderlin son utilizados muchas veces por Buber para dar cuenta de lo que él llama el principio dialógico. Específicamente este verso que dice, desde que somos una conversación. Buber, a partir de estos versos de Hölderlin, que también son citados en otro contexto y por otro pensador
controversial, que fue Heidegger, se da cuenta de que la estructura, si bien él esto no lo relata en forma tan conceptual como lo puede hacer Heidegger, como un estar en el mundo, pero se da cuenta de que la condición humana fundamental es la del diálogo y la de la conversación. Entonces, en esta frase se encierra de manera sintética gran parte de lo que es el principio dialógico de Buber. Buber comienza su obra más importante, Yo y tú, afirmando que el mundo es doble para el hombre según su doble actitud ante él. Con esto, Buber no está planteando que hay una oposición entre el mundo y el yo, o entre el mundo y el sujeto, como por ejemplo gran parte de la modernidad pensó esta relación entre el ser humano y el mundo, los objetos, sino que está pensando en cuáles son las relaciones fundamentales y también las relaciones que se deberían promover dentro de su concepción. Es también interesante que, por eso depende de la traducción, pero muchas veces se utiliza el binomio yo-tú en mayúscula, ¿bien? Pero es interesante que Buber haya expuesto o haya puesto estos términos porque, como años más tarde mostrará el lingüista Emil Benveniste, el yo y el tú no son pronombres que no tienen un significado objetivo. Es decir, bueno, ¿cuál es el correlato del yo? El yo soy yo y otra persona es un yo. No son términos que vengan adosados a un significado que se mantiene estático, se mantiene puro o inmóvil. Para Buber, el tú es una presencia que irrumpe en este sentido, si bien hay unas diferencias importantes con relación a Levinas, pero el yo es algo que nos incomoda, es decir, que sale, que nos asalta en el sentido de que nos toma por sorpresa y que demanda de nuestra atención. ¿Y cómo se revela el tú? El tú para Buber no es un ser que yo pueda descomponer en características, en rasgos, en etiquetas, en imágenes, sino porque si hacemos eso en realidad no nos estamos aproximando al otro en tanto tú, sino que nos estamos, ya vamos a pasar ahora a eso, a abordarlo como si fuese un objeto, una cosa. El tú entonces no se sitúa en ninguna coordenada objetiva, sino que simplemente es, acaece, ese es el término que también usa muchas veces Buber, y que nos sale al encuentro. Como les decía, este encuentro no es cómodo. O sea, ¿por qué? Porque el tú, si rompe en tanto tú y no en tanto ello, en tanto cosa, destruye nuestras seguridades, ¿no? Es decir, cuando me aproximo al otro, en tanto tú y no en tanto objeto, quedan a un lado todas las concepciones o los prejuicios que tengo en relación con ese otro. Hay un pasaje bíblico que a mi juicio es muy hermoso, de Bereshit, de Génesis, en el que, no lo puse porque es muy largo, pero en el libro anterior se termina con el Brit Milá, es decir, el pacto de circuncisión de Abraham, tras haber hecho el pacto con Dios. Entonces imagínense esto, ¿no? Está Abraham a una edad avanzada, sin ningún tipo de anestesia local, ¿no? Y en medio del desierto con ese calor, después del Brit Milá. Y por estar en esa situación tan vulnerable, Dios, la Shejina, la presencia divina, se le aparece y lo acompaña. ¿No? O sea, imagínense, así era el nivel de Abraham. Sin embargo, Abraham, y sobre esto hay muchas interpretaciones, y hay un texto que yo les recomiendo que es bellísimo, de Shai Held, que se llama El corazón de la Torá, donde relata este episodio. A pesar de que Abraham está con Dios, está triste porque no puede ejercer una de las mitzvot, de los mandamientos, de los preceptos centrales, que es el de la hospitalidad. Entonces, Dios decide enviar a unos extranjeros
a que en realidad eran unos ángeles, a visitar a Dios. Y sobre este pasaje hay muchísimo, y las personas se han preguntado, pero ¿cómo Abraham, estando nada más y nada menos con Dios, decide decirle a Dios, espérame un cachito, que voy a ir a atender al otro? Bueno, en realidad es que en el encuentro con el otro es donde realmente nos aproximamos a lo divino. Por eso les decía hace un ratito que la experiencia religiosa para Buber no es estar en un éxtasis o una experiencia mística conectados directamente con lo divino, sino que precisamente se encuentra en la relación con el otro. Y en particular, en este caso puntual, en relación, como diría Levinas, con el extranjero, es decir, con aquel que yo no conozco, que no puedo conceptualizar y con el que quizás tengo un montón de prejuicios e inseguridades, pero eso realmente es lo divino. Bueno, entonces, en este marco tenemos que entender que el tú no se utiliza, no se desea en tanto posesión, sino no se busca tampoco, sino que sale a nuestro encuentro. Y esto es fundamental porque quiero resaltar particularmente esto: la relación del tú no es una relación nunca de dominio, y por lo tanto, como el último extremo de esto sería el exterminio. De allí que, por ejemplo, Levinas, que como les decía coincide en un montón de puntos con Buber, a pesar de que difiere con otros, plantea que el primer mandamiento, no en el orden de la revelación, sino en el orden de importancia, es el no matarás. ¿Por qué? Porque el asesinato es la forma más extrema en la que dominamos y poseemos al otro. Fíjense lo que dice: la vida del ser humano no se circunscribe a los verbos transitivos. ¿Qué quiere decir esto? Los verbos transitivos son aquellos que requieren objeto, ¿no? Es decir, bueno, leo un libro, domino tal cosa, utilizo este instrumento, sino que la relación con el tú se da en la esfera intransitiva, es decir, en aquellos verbos que no tienen un objeto. En este esquema, por otro lado, lo que piensa Buber es que la relación con el tú siempre se da en una situación de reciprocidad. Es decir, no hay yo sin tú, no hay tú sin yo, ambos términos son indispensables para que la relación ocurra, y de allí que si uno de los términos se elimina, la relación quede imposibilitada. Bueno, dicho esto, no sé cómo voy de tiempo, pero fíjense esto, ¿no? La relación con el tú es directa, entre el yo y el tú no se interpone ninguna conceptualidad, ningún prejuicio, ninguna idea, ninguna concepción previa que imposibilite el acceso a ese tú que en realidad, en términos levinasianos, es infinito, porque de hecho Buber lo que va a plantear es: cuando nosotros nos relacionamos con el tú, estamos también relacionándonos con Dios, por lo tanto con lo eterno y con lo divino. Bueno, dicho esto, que como les dije es complicado de tratar de conceptualizar, porque justamente lo que quiere hacer Buber es no caer en la conceptualización, pero bueno, acá los filósofos siempre estamos tratando de explicar a pensadores que son mucho más oscuros. ¿Qué nos dice o qué nos puede plantear la filosofía del diálogo en relación con la Shoah y en relación con bueno, todo lo que sucedió en la Alemania nazi? Buber, a diferencia de otros pensadores judíos, se refiere pocas veces de manera directa a la Shoah, lo cual de hecho causó incomodidad incluso entre sus pares de la época. La relación que tenía con la Shoah fue compleja y en muchos sentidos de manera indirecta. O sea, se refería, pero siempre matizado, no lo hacía de una manera explícita. Y, sin embargo, en esto hay como un aire de época, ¿no? Por ejemplo, con Adorno diciendo que después de Auschwitz no podía haber poesía, o
todo un replanteamiento de por qué Dios permitió esto, ¿no? Y todo como una reconfiguración de la teología y también de la filosofía judías. Para Buber, la Shoah no era un contraargumento o no era una refutación del principio dialógico, sino que por el contrario es un fenómeno que patentiza cuando no se da esta relación del yo y tú. Y de hecho hay un ensayo que se llama El eclipse de Dios, que lo publica en 1952, donde aborda el tema de la Shoah de manera indirecta, es decir, refiriéndose a este trágico momento como una suerte de eclipse. Es decir, no es que Dios desaparece, no es que Dios abandona a su pueblo, sino que estaba temporalmente oculto. Temporalmente oculto porque en la tradición judía siempre se acentúa el lugar que tiene la responsabilidad y la libertad humanas. Esto está desde Génesis, cuando Caín mata a Abel, y obviamente Dios, siendo omnisciente y omnipotente, sabe que esto sucede, y sin embargo le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y bueno, Caín no da la cara, y después Dios, en su momento, cuando llama a Abraham, él le dice Hinení, es decir, bueno, aquí estoy, me tengo que hacer cargo. Y en líneas generales siempre se acentúa el lugar que tiene lo humano y que los problemas tenemos que resolverlos los seres humanos y no esperar que venga un Deus ex machina a resolverlo, ¿no? Y bueno, creo que esto también es interesante porque si bien, no sé si en esto coincide Rufo conmigo, pero hace un rato conversábamos sobre lo universal, que es Buber. Y quizás no quiso referirse de manera directa, tan directa a la Shoah, porque ve que esa experiencia es universal y puede repetirse en otros ámbitos y en otros momentos. Y lo es justamente porque en la Shoah lo que ocurre es una cosificación radical del tú. Es decir, hay una reificación, es decir, se vuelve a un otro una cosa que puede ser dominada y que puede ser exterminada. Bueno, ya todos sabemos lo que sucede, desde bueno, la clásica estrella, la estrella de David, el Maguen David, que se ponía, los números, la concepción de los judíos como subhumanos, bacilos, ratas y todo lo que se les ocurra. Es una muestra de cómo el proyecto, de cómo esto se convierte en un proyecto ontológico que destruye la posibilidad misma del encuentro. Y fíjense que cuando los nazis, por ejemplo, tatuaban números, borraban el nombre. Éxodo, Shemot, empieza con estos son los nombres. Es decir, bueno, lo importante de un ser humano es su nombre, su característica única, y no sé cómo decir esto, pero convertirlos en números consiste en la forma más evidente y más radical de cosificar al otro. Voy con esto terminando, no sé cómo voy, Silvia, pero hay otro pasaje bíblico que es la construcción de la Torre de Babel, que, bueno, todos lo conocen, y es interesante porque muchas veces se piensa en ese episodio como un castigo, ¿no? Es decir, bueno, Dios los dispersa y hace que los hombres, que los seres humanos hablen en muchas lenguas, y hay algunos intérpretes que dicen, ¿no será precisamente esto algo bueno? Es decir, no ser piezas, porque hay una parte en el relato bíblico en el que los seres humanos iban construyendo para arriba, pero muchos de ellos iban muriendo en el camino y los demás ni siquiera le prestaban atención. Entonces hay muchos intérpretes que dicen, ¿no será acaso el castigo divino en realidad una lección de que no somos números, de que no somos cosas de las que podamos disponer y que podamos descartar, sino que lo realmente divino está en la unicidad del tú, que no es reducible a conceptos, a etiquetas, ni a categorizaciones que pueden llevar, en el peor y más extremos de los casos,
a la muerte. Bueno, después conversamos si quieren. Muchas gracias. Ahí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por compartir este evento. Gracias a todos en general y a algunos que yo sé que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para poder llegar. Cora Cabota a todos. Cora Cabota, mi compañera Maybet, privilegio compartir con ella. Eh, y a las instituciones organizadoras, bueno, Silvia, Universidad Católica, Comité Central, Universidad Ort y mis buenos amigos de la confraternidad judeo-cristiana. Quiero dedicar esta disertación al pastor Armin Ilie, de quien se cumplen hace pocos meses 10 años de su fallecimiento. Un buen amigo, conocido por todos, decía en otro contexto que en el camino está la recompensa. Un buen amigo. Lo estamos extrañando hoy en día. La verdad que más allá del conocimiento que uno podía tener sobre el tema de este gran personaje que es Martín Buber y el privilegio realmente de, en fin, disertar en su homenaje junto con mi compañera Maybet. Obviamente eso también lo obliga a uno a haberse preparado bastante para este evento, salvo un intervalo que me tomé ayer de las 9 de la noche a las 11, pero hubiera sido mejor que ese intervalo no me lo tomara. Salvo esas 2 horas, realmente estuvimos profundizando en el tema de un gran personaje como Buber. En el funeral de Buber, año 1965, un hecho sin precedentes. Una delegación de la Organización de Estudiantes Árabes, una delegación de la Organización de Estudiantes Árabes colocó una ofrenda floral sobre su tumba en el cementerio en Jerusalén. Yo no sabía si terminar con esto o si empezar con esto, pero preferí empezar con esto. Martín Buber, aunque no era originalmente alemán judío, no era yeke propiamente dicho, pero en buena medida sí. Él nació en Austria y floreció en la cultura judeo-alemana del siglo XX, junto a otros grandes personajes como Gershom Scholem, Ernst Akiva Simon, Franz Rosenzweig, Hermann Cohen, Leo Beck, Hannah Arendt, entre otros. ¿Quién fue Buber? Un humanista en su máxima expresión, un ser humano auténtico, no perfecto, nadie lo es, pero un ser humano auténtico. ¿Quién fue Buber? Pensador, filósofo, teólogo, pedagogo, escritor, polifacético.
Algunos datos biográficos. Nació en Viena en 1878. Recibió una gran influencia de su abuelo paterno, Salomón Buber, quien era un erudito en fuentes judías, especialmente en literatura midrásica. Pero Martín Buber, además de, obviamente, interesarse por la cultura judía, también le interesó la cultura general. Frecuentó varias universidades, por ejemplo la de Berlín. Tuvo como docente a un filósofo conocido, Dilthey. Estudió filosofía, estudió filósofos como Nietzsche y otros, pero se inspiró Buber en las fuentes judías. A fines del siglo XIX, Buber ingresa al movimiento sionista. De ese tema nos vamos a explayar un poco más después. A comienzos del siglo XX comienza su interés por el hasidismo. En 1921 es uno de los que forman un grupo en la tierra de Israel, todavía no era el Estado, un grupo llamado Brit Shalom, Pacto para la Paz, que ya preveía en ese temprano momento el conflicto que se podía avecinar con los árabes y forma junto con otros el grupo Brit Shalom, cuyo cometido era, ya en aquella época tan temprana, buscar un acercamiento, convivencia y entendimiento con los árabes. En 1925 comienza la traducción del Tanaj, de la Biblia, al alemán, junto con su amigo, el filósofo Franz Rosenzweig. Pero Rosenzweig muere joven, en 1929. Así que Buber sigue solo la tarea y la termina por ahí por 1961, cuando tenía 83 años. A partir de 1925 enseña Buber en la Universidad de Frankfurt, religión y ética judía. En 1933, su gran tarea como pedagogo judío. Es el año en el que sube el nazismo al poder y en esa, digamos, media década, porque en el 38 ya se alía, él dedica todo su esfuerzo a la educación, especialmente a los adultos judíos y también a los maestros judíos. En 1938 se alía, pasa a ser profesor de filosofía social en la Universidad Hebrea hasta 1951. Sigue escribiendo y escribiendo. La obra principal ya la había hecho mucho antes, en 1923, el Ish Undu, Yo Tú, que también se refirió acá la compañera. Después escribe otras obras como Moisés y muchas más. No se desentiende de la vida política y muere en el año 1965. Buber, si bien filósofo judío, fue tan judío como universal. En Buber ambas condiciones van unidas. Cuando hace un par de semanas se me notificó de esta actividad y se me dijo, en una buena, con la mejor intención, Rufo, vos vas a hablar del Buber judío. Sí, pero en el caso de él es muy difícil separar, aunque hay cosas específicas judías, lo judío de lo universal. Por eso Buber es venerado por judíos y por cristianos. Ideas y valores en Buber.
van juntas. Solidaridad, tolerancia, respeto, amor al prójimo, no discriminación. Él se basa por sobre todo en las ideas de los profetas de Israel. Los profetas de Israel, a título personal considero, fue de lo más grande que dio el pueblo judío a lo largo de su historia. Todo en él gira en torno al diálogo, el encuentro, que ya mi compañera mencionó magníficamente. Encuentro con Dios, encuentro con el hombre, encuentro con la naturaleza. Y hay algunos aspectos que quiero señalar específicamente. Buber y la religión. Buber era creyente en Dios, pero era un anarquista religioso. ¿Cómo se concilia eso? Buber no consideraba la obligatoriedad de las mitzvot, de los mandamientos, especialmente de los rituales. No consideraba la halajá, la ley religiosa del Talmud. No estaba de acuerdo con la religión institucionalizada o circunscribir el marco religioso en un templo, el que sea. Pero para Buber lo que era más importante era la religiosidad del corazón. En ese sentido, Buber era un hombre religioso. No practicaba el judaísmo normativo, practicaba la religiosidad del corazón. Y eso, humildemente considero también, eso es ser religioso. Quizás su concepto de religiosidad del corazón lo llevó a profundizar en el hasidismo, o quizás fue al revés. Buber lleva el conocimiento del hasidismo al mundo occidental a través de los cuentos hasídicos. Los cuentos hasídicos, que son una joyita, tengo dos acá, realmente son una joyita extraordinaria. Lleva el conocimiento del hasidismo al mundo occidental, para lo cual brevemente tenemos que recordar qué era el hasidismo. El hasidismo fue un gran movimiento, a mi juicio, uno de los movimientos más extraordinarios. Aquel hasidismo, el del siglo XVIII, aquel hasidismo. Uno de los movimientos más extraordinarios que dio el pueblo judío en su historia. Surge en Europa Oriental, su creador, el Baal Shem Tov. ¿Y qué es lo que innova el hasidismo? Por empezar, surge dentro de un contexto especial. Las cosas no se dan por casualidad. Poco antes habían ocurrido dos cataclismos en el pueblo judío. En Ucrania, 1648, los pogroms de los cosacos de Khmelnytsky. Decenas y decenas de miles de judíos fueron masacrados en la Ucrania o por la Ucrania de aquellos tiempos. Dicho sea de paso, si no estoy equivocado, creo que Khmelnytsky sigue siendo considerado un héroe nacional en Ucrania. Más o menos por la misma época aparece un personaje llamado Shabbatai Tzvi, que la historia judía finalmente denominó como falso Mesías. Él o creyó que era el Mesías o se hizo pasar por el Mesías. Atrajo multitudes que
precisaban a un Mesías, pero resultó ser un fracaso y tanto el cataclismo de Gemelnitsky como el fracaso del movimiento mesiánico provocan en la población judía una situación de dolor, de tristeza, de angustia y desesperación. En ese contexto aparece el Baal Shem Tov, un gran personaje, vivió 60 años nada más. ¿Y qué es lo que trae el hasidismo? ¿En qué innova? Era un movimiento religioso. Si bien en aquellos tiempos el término ortodoxo no era un término común, pero vendría a ser lo que llamaríamos también ortodoxo. El Baal Shem Tov y sus seguidores eran observantes de la mitzvot, de los mandamientos, pero con menos rigidez, con menos rigurosidad y por sobre todo, menos formalismo y más alegría. Lo que precisaba el pueblo judío, las masas, en ese momento era alegría, devoción, entusiasmo. Y eso es lo que trae el movimiento jasídico. Muy importante, y más en esa época. Ahí surgen cosas que tenemos hasta hoy. Los bailes jasídicos, las canciones jasídicas, es un movimiento que le trae alegría al judaísmo. Buber bebió de esas fuentes, iban, por supuesto, de acuerdo con sus ideas y con sus valores, y a partir de que profundiza en el hasidismo, comienza una tarea formidable, como dijimos, que es llevar el hasidismo o el conocimiento del hasidismo al mundo occidental, entre otras formas, traduciendo o adaptando relatos hasídicos, parábolas, moralejas, leyendas, en las cuales el personaje central muchas veces era el tzadik, el justo, el rebe, una persona que se consideraba más cercana a Dios, no quiero usar el término intermediario, una persona que se consideraba más cercana a Dios. Y en esos cuentos hermosísimos, que no importa si eran reales o legendarios, Buber bebió de la tradición escrita y la tradición oral de los primeros rabinos hasídicos. Más allá de la veracidad o no de los cuentos, el mensaje, lo que transmiten, lo que nos enseñan, los valores, realmente da para reflexionar y para sentirse orgulloso realmente de esos relatos. Por cuestiones de tiempo, solamente voy a leer uno. Hay infinidad, solamente uno. En la víspera de Yom Kippur, el día del perdón, cuando había llegado el momento de decir Kol Nidrei, la oración quizás central de Yom Kippur, todos los Hasidim estaban reunidos en la casa de oración, la sinagoga, esperando al rabí. Pero pasaba el tiempo y este no llegaba. Entonces, una de las mujeres de la congregación se dijo: supongo que pasará un rato antes de que empiecen. Y yo estaba con tanta prisa y mi niño ha quedado solo. Correré a casa para asegurarme de que no se ha despertado. Volveré en unos pocos minutos. La mujer corrió a su casa y escuchó junto a la puerta. Todo estaba en silencio. Giró suavemente el picaporte y asomó la cabeza.
ahí estaba el rabí con el niño de esta mujer en sus brazos. Lo había oído llorar en su camino al templo, pero antes de llegar al templo, aún sabiendo que se podía retrasar, se puso a jugar con el niño y a cantarle hasta que el niño quedó dormido. Relatos como estos, hermosísimos, realmente hay un montón. Los cuentos jasídicos, valores, moralejas y mensajes. Buber, el sionismo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Está. Buber y el sionismo. Buber, apenas con 20 años, 20, 21 años, ya participaba de los congresos sionistas. Fue sionista desde sus orígenes y hasta el final de su vida. El sionismo, no está de más recordarlo, es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Usando otro lenguaje, es el movimiento creado en su momento por Teodoro Benjamin Herzl con un objetivo principal: que el pueblo judío retorne a la tierra de sus antepasados. Ese es el objetivo del sionismo, punto. De todas formas, cuando surge el movimiento sionista, llamado sionismo político por Herzl, al poco tiempo se divide en distintas corrientes. Sobre la misma base, la base es la misma para todos. Una tierra, el concepto de Estado va a llegar después, para el pueblo judío. Pero hay distintas orientaciones, una de las cuales fue el sionismo cultural. Sionismo cultural, cuyo representante fue un gran personaje llamado, o cuyo seudónimo era Ahad Ha'am, uno del pueblo. Y después surgen otras corrientes. La diferencia entre sionismo político y cultural. Para el sionismo político, Herzl, el Estado era un fin en sí mismo. Y el objetivo era, entre otros, obviamente, aprovechando el hecho de tener un Estado propio, que cada judío que fuera refugiado en sus países tuviera la posibilidad de ir a Israel, a la tierra de Israel, como en su momento lo llamó un compañero de Herzl, un tal Max Nordau, un asilo nocturno. El Estado judío tenía como objetivo servir de protección a todos los judíos perseguidos por el mundo. El sionismo cultural no tenía esa idea. Para el sionismo cultural el Estado era importante, pero no era el fin principal. Para Ahad Ha'am y también para Martin Buber, el Estado era un medio para el fin. ¿Y cuál sería el fin? El fin sería la cultura, el espíritu, revitalizar el judaísmo en la tierra de Israel. Cuando habla de espíritu y cultura, no necesariamente lo enfoca desde el punto de vista religioso, pero hace hincapié en la parte cultural y espiritual. El Estado como medio para un fin. El fin es la revitalización del judaísmo. Y a pesar de que discrepa con Herzl, y Herzl con él va a seguir en el sionismo, y va a seguir y seguir hasta el fin de sus días. Buber fue considerado también como un socialista, no socialista en el sentido marxista, sino socialista, llamémoslo, utópico.
Pero es interesante que hasta hoy en día mucha gente, digamos, de izquierda, que judíos, que no coinciden obviamente en el tema Dios con Buber, pero sí aprecian su socialismo, que se basaba de una forma u otra en la idea social de los profetas de Israel. Antes de la creación del Estado, ya bastante antes, 1909, aparece el primer kibutz, granja colectiva, aldea cooperativa, una pequeña sociedad que tenía una forma de vida que encajaba bien con una forma de vida social. El kibutz, como sabemos, fue símbolo de Israel durante mucho tiempo. Buber se identificó con eso, influyó en los kibutzim y los kibutzim o los habitantes de los kibutzim influyeron también sobre él. Era, reitero, el socialismo profético adaptado al siglo XX. Buber tendiendo puentes. Su concepto de diálogo y de encuentro lo llevó inevitablemente, como lógico corolario, a tender puentes con el cristianismo, a tender puentes, y eso no era fácil, con los alemanes. En realidad, obviamente, después de la Shoah, quienes tenían que encargarse de tender puentes con los judíos eran los alemanes con los judíos, más que los judíos con los alemanes. No obstante, el diálogo. Buber también buscó tender puentes dentro de lo que él podía hacer y sabiendo que no era su responsabilidad con los alemanes. Y tender puentes con los árabes, como lo dijimos antes, y en ese sentido Buber evidentemente que no fue muy comprendido y no formó parte de una mayoría, pero nuevamente el diálogo y su concepto de encuentro y de paz. En 1921, ya dijimos, se creó el grupo Brit Shalom, integrado entre otros por él, que buscaba un acercamiento, entendimiento con los árabes. Y en ese tema, él hasta el fin de sus días, buscó tender puentes con todo lo que eso significaba. Se puede coincidir con él o no en algún aspecto, en esto o en otros temas, pero tengo muy claro que si del otro lado también hubiese habido un Buber, otra sería probablemente la historia. Lamentablemente del otro lado, y no quiero incursionar en terrenos políticos de hoy, lamentablemente del otro lado no había un Brit Shalom y no había un Buber. Estamos en los minutos finales y en los descuentos. No sé si es alargue y penales, tan importante. No sé si es alargue y penales, pero estamos en los descuentos. Buber, su pensamiento, su filosofía de diálogo, no se preocupe, el yo-tú, influye muchísimo en judíos y cristianos, filósofo judío y universal. En la festividad de Pesaj leemos un pequeño gran libro que se llama La Agadá. Pequeño gran libro extraordinario. Hay una canción que seguramente la gran mayoría conoce, el Dayeinu. Lo cantamos año tras año, con mucha alegría. Dayeinu quiere decir algo así como
habría sido suficiente. Por ejemplo, el texto de la Haggadá dice, si Dios nos hubiese sacado de Egipto, pero no nos hubiese dado la Torá, Dayeinu, ya con eso hubiera alcanzado. Si nos hubiera dado la Torá, pero no nos hubiera llevado a Eretz Israel, Dayeinu, nos habría alcanzado. Adaptado al contexto de Martín Buber. Si Buber solo habría profundizado en el hasidismo, Dayeinu. Si solo hubiese profundizado en el diálogo, Dayeinu. Si solo habría tendido puentes, Dayeinu. Si solo hubiera buscado el entendimiento con los árabes, Dayeinu. Si solo hubiese traducido la Biblia al alemán, Dayeinu. Si solo hubiera afirmado, como lo hizo, que lo más importante es la religiosidad del corazón, Dayeinu. Pero Buber no hizo un solo Dayeinu, hizo todos esos Dayeinu juntos. Y termino con una frase del gran pensador, escritor judío argentino, fallecido hace algunos años, Jaime Barilco. Quizás haya sido Buber el último de los profetas que el pueblo judío dio. Repito, quizás haya sido Buber el último de los profetas que el pueblo judío dio. Gracias. Muchas gracias, Maybet, muchas gracias, Rafael, Rufo, por estas pinceladas que nos dieron de ese hombre humanista, de ese hombre universal. Ahora vamos a cerrar esta actividad con las palabras de Martín Kallenberg de la Universidad Ort del Uruguay y decirles que tenemos una pequeña exposición también de libros de Martín Buber, algunos de los cuales ya habían nombrado nuestros disertantes en el día de hoy y otros que hacen referencia a su pensamiento y bueno, los esperaremos el año que viene en otro nuevo ciclo y Martín. Otro Martín más. Buenas noches para todos y muchas gracias por acompañarnos. En nombre de la Universidad Ort Uruguay quiero empezar agradeciendo a la Universidad Católica del Uruguay y a la doctora Silvia Facal por su hospitalidad y calidez, a la magíster Maybet Garcés y al licenciado Rafael Winter por sus valiosos aportes, a Sonia Kirchheimer y a Nicolás Lerner de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay por haber sido puntales claves para la concreción de este evento. Hablar sobre Martín Buber o Martin Buber para mí resulta significativo. Comparto con ustedes una historia personal. El otro día, hablando con mi padre sobre este evento, él me recordó que en el año en que yo nací se cumplía el centenario del natalicio de Buber. Y fue por esa razón que mi madre y mi padre, que ya venían estudiando a Buber, decidieron llamarme Martín. La faceta de Buber que más me atrae, y de la cual Rufo ya habló, el licenciado Rafael Winter ya habló, es la que refiere a su investigación acerca del hasidismo, movimiento que nació en la Rusia zarista a mediados del siglo XVIII y fue liderado por el Baal Shem Tov, traducido al español como el rabí de la buena fama o el poseedor del buen nombre. El hasidismo introdujo la revolucionaria idea de que se puede llegar a Dios de diferentes formas y no solo mediante la clásica plegaria. A continuación, y para finalizar mi alocución, les voy a leer unos breves fragmentos del artículo El hasidismo y el hombre de Occidente, de Martin Buber, publicado en la revista Puente de nuestro país en el año 1963. El rasgo más fundamental del hasidismo, dice Buber, lo estoy citando textual, ¿verdad?, es hoy como antes la tendencia enérgica que se manifiesta tanto en la existencia personal como en la comunidad
de vencer más y más la separación fundamental entre lo sagrado y lo profano. Lo profano no es considerado desde entonces sino como un estado preparatorio de lo sagrado. Es lo que todavía no está consagrado, pero la vida humana está destinada a ser santificada en toda su estructura natural, es decir, conforme a la creación. Dios reside allí donde se le deja entrar, afirma una sentencia jasídica. La santificación del hombre no significa ninguna otra cosa que esta puerta que se abre a Dios. En el fondo, lo sagrado no es en nuestro mundo, sino lo que está abierto a la trascendencia, como lo profano no es sino lo que se cierra a ella aún. Santificar es abrirle lo que está cerrado. Y finalizo citando a Buber también. Buber dice, miren qué interesante esto y qué movilizador, por lo menos para mí. Dice, aún en los alimentos residen chispas sagradas y comer puede ser más sagrado que ayunar. Ayunar no es sino una preparación para la santidad. Comer puede ser la santidad misma. Muchas gracias. Bueno, llegamos al fin. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada tan especial, en esta actividad que coorganizamos con la Universidad ORT del Uruguay, con la Confraternidad Judeo-Cristiana también del Uruguay, como siempre, el Comité Central Israelita. Muchas gracias, buenas noches.